Saludos a todos nuestros oyentes. Continuamos con nuestro programa Preguntémosle al Pastor. Paz, gracia y misericordia de parte de nuestro Señor Jesucristo. Quien les habla, Manuel Herrera, siervo por la gracia del Señor. Y bueno, aquí estamos con nuestro pastor de la Iglesia Bíblica La Gracia de Dios. Pastor. Mucho gusto, hermano Manuel, nuevamente por la invitación que me haces. Muy bueno que algunas personas que escuchan los devocionales, con las personas que tú te relacionas, hagan esa clase de preguntas, porque hay inquietudes y no es bueno quedarse con las inquietudes. Siempre es bueno que las inquietudes sean resueltas Sí, Señor. y más cuando sean resueltas bíblicamente. Entonces, gracias una vez más. Sí, Señor. Esa es algo que hay que tener en cuenta, que sean respuestas bíblicamente. Bueno, en esta oportunidad tenemos una pregunta y es: ¿quiénes son considerados hijos de Dios? Esa pregunta es excelente. Esa es una pregunta que constantemente muchas personas se hacen. Sí, Señor. O hacen, ¿cierto? Pero bueno, siempre hemos dicho, las preguntas son muy buenas. A la pregunta ¿quiénes son considerados hijos de Dios? Según la Biblia, los hijos de Dios son todos aquellos que han experimentado un nuevo nacimiento espiritual a través de su fe en el Señor Jesucristo. Esos son los hijos de Dios. Perfecto. Y esto implica una comunión especial con su pueblo, con la palabra de Dios, con la iglesia local donde Dios te une. Porque recuerda que había una pregunta días atrás, que si era necesario una iglesia para ser salvo o esto, ¿cierto? Creo que hicimos esa pregunta. Sí. Bueno, ¿por qué? Porque mucha gente dice eso, mucha gente dice, yo no necesito ir a una iglesia para ser salvo. Bueno, la Biblia nos dice que una persona salvada es añadida a una iglesia. Y eso lo encontramos nosotros en Hechos capítulo 2, desde el versículo 42 en adelante. Entonces la Biblia establece claramente que toda la gente, toda la humanidad, somos creación de Dios. Qué buena aclaración. Claro, toda la humanidad somos creación de Dios. Es más, cuando Dios hizo al primer hombre, Él hizo a Adán y a Eva. Adán y Eva eran nuestros padres federales. Ellos eran nuestros representantes. Cuando Adán desobedeció a Dios, Dios lo echó fuera de Edén. Entonces, esa comunión se rompió. Ahí hubo una ruptura. Ahí Sí. hubo una separación entre Dios y el hombre. Ya el hombre no podía tener esa comunión con Dios. Luego Dios, en el capítulo 3, versículo 15, es conocido como el protoevangelio. Él se humana, Él promete un Salvador, y ese es Jesucristo. Por eso los hijos de Dios son todos aquellos que aceptamos y creemos en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Ese sacrificio en la cruz del Calvario aplacó la ira de Dios. Ese sacrificio, al su sangre ser derramada, ese sacrificio cumple con todos los requisitos de santidad que Dios exige para que el hombre pueda tener comunión con Él. Para poder ser llamados hijos de Dios. Para poder ser llamados hijos de Dios. Ningún ser humano era capaz, ni somos capaces de cumplir las leyes, los estándares que Dios exige para volver a tener una comunión con Él. Correcto. Por eso Él se humana en la persona de Jesucristo, va a la cruz del Calvario, muere, vence la muerte, vence el pecado, y todos aquellos que creemos en Él, tenemos entrada y tenemos derecho a llamarnos hijos de Dios. Ese gran privilegio, entonces, solamente sería por nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Romanos capítulo 9, versículo 8, dice que no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, lo que decíamos ahora. O sea, no toda la creación son hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. La promesa es Cristo, la promesa es Abraham, desde el Antiguo Testamento. Abraham
Dios le dijo que daría de él una descendencia grande. ¿Sí? Sí, Señor. Creo no, aquí hay un versículo también en Gálatas 3:26. Sí. Dice, pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Amén. Jesús. Y es más, si leemos Gálatas 4:4, dice que cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. La Biblia es muy clara. Nosotros no tenemos por qué pelear con la gente, porque la gente dice, ¿acaso entonces ustedes son los únicos salvos? Bueno, nosotros no. Hay mucha gente que ha creído en Jesucristo que son salvos. Entonces, ese nuevo pueblo se llama cristianos. Correcto. Y la invitación es a eso, la invitación es a que tener ese privilegio que Dios nos da a través de su Hijo Jesucristo, de pertenecer a su pueblo. Amén. Encontrar en Él esa reconciliación, ese arrepentimiento de nuestros pecados. Claro, es más, mira, Juan capítulo 3:16 es un versículo muy hermoso que dice, de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera amó Dios su creación, la humanidad, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y mira lo que sigue diciendo, porque no envió Dios al mundo, a su Hijo, a condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por Él. El que en Él cree, mira que dice muy claro, el que en Él cree, en Cristo. No dice que cree en Dios, pero Dios no es el mismo Jesucristo, sí, pero recordemos que cada uno tiene una función. Correcto. Es un solo Dios verdadero, subsistente en tres personas diferentes: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Cada uno tiene una función. Qué buena diferente. aclaración, sí. Claro, Dios Padre planea, Dios Hijo ejecuta lo que el Padre planeó y el Espíritu Santo aplica la salvación en el creyente. Entonces mira que el texto dice, porque no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino a que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree en el Hijo, en esa muerte en la cruz del Calvario, ya ha sido condenado. Y la Biblia dice, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. ¿Cuál? Que la luz vino al mundo, Cristo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Rechazaron. Entonces, las personas no son hijos de Dios por su rebeldía, por su orgullo, porque ellos creen ganarse el cielo, ganarse los méritos de Dios por lo que ellos hacen. Por obras. Por obras. Pero clases atrás, preguntas atrás, series atrás, hablábamos que Efesios 2:8-9 nos dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Salvación es por gracia. La salvación es un regalo de Dios. Correcto. Creo que en vez de forzarnos por encontrarla, deberíamos de forzarnos por aceptarla. Amén. Y bueno, está ahí disponible para todos aquellos que vayan a los pies de Cristo. Todo aquel que quiera ser salvado, la Biblia dice, Jesucristo mismo dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Amén. Muchas gracias, pastor. Con gusto, mi hermano. Bueno, continuamos en una próxima. Preguntémosle al pastor, dejen sus preguntas y según la Biblia le daremos respuesta.